Hola a todos, los saluda Carlos Alfonso Willes Barrera, el profe Willes, endocrinólogo, un amigo, un servidor, un apasionado por la tiroides y en el día de hoy vamos a hablar de disfunción tiroidea en el embarazo. Afortunadamente infrecuente, más frecuente en la parte de hipotiroidismo que de tirotoxicosis. Hipos subclínicos 2,5%, clínico 0,6%, hiper subclínico hasta 1,7% y manifiesto menos del 0,6%. Recordemos en la parte de hipotiroidismo, el perfil que yo esperaría es que la TSH está alta. Si TSH alta con T4 baja, hablo de un hipoclínico. Si TSH alta con T4 normal, hablo de formas subclínicas. ¿Por qué es importante hablar de tiroides y embarazo, e hipotiroidismo y específicamente en este gran metaanálisis con TSH mayores de 6? Estaba relacionado con aumento en la tasa de muerte fetal y en embarazos únicos, en parto pretérmino y específicamente aquellos pacientes que han tenido TSH más arriba de 4 junto con anticuerpos anti-TPO positivos en términos de hiposubclínico y parto pretérmino. Pequeño para la edad gestacional, sí, podría también incrementarse el riesgo, específicamente en los valores que les mencioné, TSH de 4 para arriba y sobre todo si hay anti-TPO positivos e inclusive de preeclampsia. Por eso tenemos que tener en mente las diferentes posibilidades que se nos pueden presentar con los pacientes. Ahora, si un paciente va a una terapia de reproducción asistida, lo que sabemos es que darle la levotiroxina justificaría si su TSH es mayor de 4. Aquellos que tienen entre 2,5 y 4 no se logró demostrar que tuvieran cambios en las tasas de embarazo o de pérdidas fetales. Veamos unos escenarios clínicos. Mujer de 27 años, primigestante, embarazo espontáneo sin autoinmunidad conocida o abortos previos. Y la pregunta es, ¿qué le pedirían ustedes? ¿TSH, TSH-T4, TSH-T4 y anticuerpos? ¿O simplemente no solicitar pruebas? Diferentes guías o diferentes estrategias se han planteado frente a esto. Si bien el hipotiroidismo oculto es bien poco frecuente, podríamos decir que algunas recomiendan medir la TSH en la gestante. Sin embargo, si una mujer ha quedado en embarazo de forma espontánea y sobre todo si es una mujer joven, sin antecedentes importantes de disfunción tiroidea, no sería obligatorio medirle la TSH a esa paciente. Digamos que si por la recomendación de la guía, y aquí la guía colombiana de tiroides quedó en que se puede medir la TSH a poblaciones de riesgo. Entonces usted le sugiero, mídale la TSH, que es la principal prueba. ¿Cuáles son esos grupos de mayor riesgo? Los que tienen bocio, los que han tenido pérdidas fetales recurrentes, los que tienen enfermedad tiroidea como antecedente familiar, los que han tenido anticuerpos positivos o que tienen otra autoinmunidad, como por ejemplo diabetes tipo 1 o vitiligo o enfermedades autoinmunes, las que no han podido quedar en embarazo, las que han tenido antecedente de historia de aborto o parto prematuro o aquellas que han tenido irradiación en cabeza y cuello. En términos generales es TSH sí obligatoria a pacientes de poblaciones de mayor riesgo, no necesariamente a mujeres jóvenes que han quedado en embarazo de forma espontánea, sin bocio y sin antecedente personal o familiar de disfunción tiroidea. Mujer de 29 años tiene una TSH en 2,98, anticuerpos negativos, está en semana 6 de gestación, la logró de forma espontánea y no toma levotiroxina. ¿Qué le quieren proponer a la paciente? Iniciar levotiroxina 25, 50 o simplemente observar y tranquilizar. Aquí la respuesta de esto es, partamos de la fisiología. Normalmente en la gestación, por el estímulo de la beta-HCG sobre el receptor de TSH, podría haber una disminución de la TSH y esto sucede en aproximadamente el 80-85% de las mujeres gestantes que tienen TSH menores de 2,5. Sin embargo, el rango de referencia recomendado actual está entre 0,1 y 4. Este es un trabajo en donde
presentaban de forma prospectiva pacientes con anticuerpos negativos que tenían TSH menor de 2,5 o entre 2,5 y 4. Miren, justamente tenía un promedio de 2,9. A los que tenían anti-TPO negativos de 2,5 a 4 les dieron tratamiento con levotiroxina y no demostraron que tuvieran resultados adversos de la gestación frente al grupo que estaba por menos de 2,5. O sea, anticuerpos negativos, TSH menor de 4, no justifica darle tratamiento con levotiroxina. Para nuestra población, aquí con la doctora Miriam Vanessa Rueda, se realizó una evaluación de población gestante en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y nuestro percentil 90 estaba en 3,9 y el percentil 90 para el segundo y tercer trimestre estuvo por 3,77. La mediana alrededor de 1,9 con una desviación estándar de 1,3. Entonces, como les decía ahora, la gran mayoría están por menos de 2,5 con los cambios fisiológicos. Si un paciente tiene una TSH de 10 para arriba, no hay ninguna duda, hay que empezarle sí o sí tratamiento con levotiroxina, dosis alrededor de 1,4 microgramos kilogramo por día, midiendo la TSH cada 6 semanas hasta semana 20 y luego una en segundo y en tercer trimestre. Si está entre 2,5 y 10, miren, aquí nos proponen, mídale los anticuerpos. Si los anticuerpos son negativos y es menos de 4, no la trate, no justifica darle levotiroxina. Pero si anticuerpos son negativos y TSH es de 4 en adelante, justificaría dar tratamiento. Si anticuerpos son positivos y TSH mayor de 4 es la principal justificación de dar tratamiento con levotiroxina y muy débil la recomendación en aquellos que tenían TPO positivos entre 2,5 y 4, que como les voy a mostrar más adelante, hoy en día se ha reconsiderado esta estrategia. Mensaje entonces acá es la TSH de la gestación está entre 0,1 y 4 para primer trimestre en condición general. 23 años, TSH en 2,6, TPO positivos, semana 7 de gestación, la logró de forma espontánea, no toma levotiroxina. Entonces aquí la pregunta es, ¿le inicio o no levotiroxina y en qué dosis? Ya les mencionaba yo ahora que aquellos que tienen TPO positivos entre 2,5 y 4, fíjense ustedes, la flecha es menos gruesa, es una menor evidencia. De hecho, la recomendación es de baja calidad. Se dice, mire, sobre todo si esa paciente que está entre 2,5 y 4 ha tenido pérdida fetal previa, considere darle tratamiento en presencia de esos anticuerpos y TSH entre 2,5 y 4. También a usted le dicen, mire, riesgos versus beneficios, es muy bajo el riesgo de tener alteraciones por dar 25 microgramos de levotiroxina, entonces le dejan abierta la posibilidad, al menos así lo hicieron en las guías del 2017, pero esto, como les digo, también se ha reevaluado. Este trabajo de 2019 en el New England mostraba cómo pacientes que tenían pérdidas recurrentes, anticuerpos anti-TPO positivos, TSH entre 2,5 y 4, se les empezaba levotiroxina antes de la concepción. Y miren que llegaron en iguales probabilidades a la semana 34 de embarazo aquellos que recibían la levotiroxina tempranamente versus aquellos que no la recibieron. O sea que nos empieza a decir, mire, parece que todo va más a apuntar a que anticuerpos positivos sí, y sobre todo si TSH está de 4 para arriba. Este metaanálisis donde evalúan mujeres eutiroideas con anticuerpos anti-TPO positivos, nos dicen que por darles levotiroxina no lograron cambiar las tasas de abortos, ni de parto pretérmino, ni las tasas de embarazo, ni de nacidos vivos, ni de desprendimiento de placenta. Es decir, anticuerpos positivos en paciente que no tenga una consecuencia clínica como el antecedente previo de las pérdidas fetales, yo le diría, definitivamente no parece que se justifique, a no ser que esté por encima de 4 la TSH, dar tratamiento o suplencias con levotiroxina. Este cuadro, que es del 2022 y creo que es uno de los más recientes en términos de tiroides y embarazo, nos dice, mire, si usted sospecha que tenga una disfunción, hágale la TSH y evalúa de acuerdo al trimestre. Si además de eso tiene una T4 bajita, pues tiene un hipotiroidismo primario, arránquele con un tratamiento. Decíamos ahora que mínimo 1,4 microgramos. Si la TSH está alta y la T4 está bajita, pueden ir las dosis incluso
hasta, miren, 2,1 microgramos, pero en general 1,4 microgramos de inicio. Si la T4 está normal, pero la TSH es mayor de 10, arránquele de una vez 1,3, 1,4 microgramos por día. Si la TSH está entre 4 y 10, miren los anticuerpos. Si son positivos, déle tratamiento. Si son negativos, considere el inicio de tratamiento. En caso de decidir no tratar, hágale cada 4 semanas la TSH para mirar la tendencia en el tiempo, a ver si estabiliza o reduce, teniendo como meta que esté entre 0,1 y 4 idealmente. Mujer de 23 años, TSH en 3,3, toma levotiroxina 75 microgramos por día, sin antecedente de aborto y quiere embarazo. Ya no toma anticonceptivos orales. La dejo igual, le subo la dosis a 88 o a 100 microgramos. Entonces, ¿ustedes qué harían? Este trabajo muestra algo muy interesante y es una gran cantidad de sujetos, 6 meses preconcepción, miran las TSH y los ponen en comparación con el punto intermedio de 0,36 a 2,5. De hecho, tenían una TSH promedio de 1,6. Y ellos los subdividen por grupos de 0,1 a 0,3, 0,3 a 2,5, 2,5 a 4,8, 4,8 a 10 y mayor de 10. Y aquellos que están por encima de los rangos preconcepcionales, especialmente más arriba del 2,5, podrían tener un incremento en algunas de las tasas de parto pretérmino o de pequeños para la edad gestacional o de defecto en el nacimiento o muerte perinatal. O sea, en conclusión, la idea es que la TSH preconcepcional óptima idealmente debería estar, ojalá, menor de 2,5, o sea, entre 1 y 2,5 sería un muy buen valor de referencia. Mujer de 30 años, antecedente conocido de hipotiroidismo primario, TSH en 5,3, toma levotiroxina 75 por día y ahora está consultándonos, está en la semana 6 de gestación. La pregunta es, ¿la dejo igual? ¿Le ajusto? Dijimos que está fuera de la meta, que la meta es 0,1 a 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subir la dosis. Recuerden que el signo de la flecha, si TSH está alta, subo la dosis para poder cuadrar a mi paciente. Si TSH está baja, bajo la dosis para poder estabilizar a mi paciente. Toma 75 microgramos, o sea, mínimo a esta paciente habría que subirla a 88. Sin embargo, aquí hay un detalle. En la gestación, dado que los estrógenos aumentan las globulinas transportadoras de hormona tiroidea, se requieren incrementos perfectamente entre un 25 y 30% en la mayoría de los escenarios. O sea que es nada descabellado subir de una vez de 75 a 100 microgramos para esta paciente. Una de las recomendaciones para las gestantes con antecedente de hipotiroidismo es que apenas sepan que quedaron en embarazo, aumenten en 1 o 2 tabletas la dosis que venían tomando normalmente. Es decir, si tomaba 50 microgramos todos los días, aumente a 50 de lunes a viernes y 100 sábado y domingo. El tener este incremento, que corresponde más o menos a un 30% de la dosis, significa que todas van a estar por menos de 5 y al menos el 85% van a estar por menos de 2,5. Si las pacientes tenían preconcepción TSH menores de 2,5, hasta en un 50% de los casos había que hacer incrementos significativos. Pero si las TSH preconcepcionales estaban entre 0,5 y 1,2, miren que se disminuyó la necesidad de hacer estos aumentos. Entonces, lo decíamos ahora, ojalá de 2,5, pero nos encanta que esté cerquita del 1 en términos preconcepcionales. En un trabajo local que se realizó hace años, el incremento de levotiroxina para estas gestantes promedio y alcanzar estas TSH en meta estuvo cercano al 30%, como se ha descrito en diferentes trabajos en la población mundial. ¿Cada cuánto medimos la TSH? Cada 4 a 6 semanas. Usualmente 6 semanas es un tiempo muy prudente. En las primeras 20 semanas, que es cuando tenemos que hacer los ajustes de la levotiroxina, usualmente después de la semana 20, recuerden que ya la tiroides fetal está a su plena función y no habrá que hacer mayores incrementos. Y medir una vez en el segundo y otra vez en el tercer trimestre. ¿Cuál es la meta de TSH? Posiblemente se ha unificado hoy en día. La diferencia está en que el límite inferior es 0,1 en primer trimestre, 0,2 en segundo trimestre, 0,3 en tercer trimestre
y 3,5 o 4 máximo para el límite superior de detección en los diferentes trimestres del embarazo. 33 años, embarazo en semana 18 sin antecedente conocido de enfermedad tiroidea, tiene una TSH en límite normal bajo, pero con una T4 total elevada. Ojo con esto. ¿Qué le harían? Le piden T3 total, le miden anticuerpos, le piden inmunoglobulina estimulante de la tiroides, le piden una ecografía o la tranquilizan y le explican que esto podría llegar a ser normal. Ojo con esto, es una T4 total, 25, el valor de referencia que aquí ponen es de 10 a 20. Entonces, los pacientes que miden T4 totales deben tener una corrección por semana de embarazo. Luego de la semana 16 se multiplica por 1,5 veces el valor de referencia, o sea que en este caso ya no es de 10 a 20, sino entre 15 y 30. Miren ustedes que esa T4 total de 25 es completamente normal y lo mencioné ahora que la TSH en el rango inferior en segundo trimestre podría ir desde 0,2 hasta 3,5 o 4. 33 años, embarazo en semana 10 sin antecedente conocido de enfermedad tiroidea, TSH en 1,3, T4 en 0,59, en el límite inferior de la referencia. ¿Qué hacemos con esta paciente? Le pido una T3 y anticuerpos, le pido ecografía de tiroides, la tranquilizo y le explico que es normal o le empiezo de una vez 25 microgramos de levotiroxina. Primera condición es saber que la T4 libre no es una verdadera T4 libre, sino un estimado de T4 libre. Segunda condición, que la T4 libre va descendiendo a lo largo de la gestación. Es decir, usted debe mirar que el primero, segundo y tercer trimestre tienen límites de detección diferentes, siendo más bajito el del segundo y el del tercer trimestre en los rangos de laboratorio. Entonces, mucho cuidado con esto porque a veces luego confunden comparándolo con la no gestante y podrían mal diagnosticar hipotiroxinemias de la gestante cuando realmente lo que tienen es una paciente normal. Por eso hice mucho énfasis en medir la TSH como la prueba de excelencia. En un trabajo que hicimos con la doctora Miriam Vanessa Rueda, nos dimos cuenta exactamente de la misma situación, límite inferior 0,64, límite superior 1,1 para primer trimestre en nuestras gestantes y en segundo y tercer trimestre miren cómo desciende a 0,6, inclusive teniendo un intervalo que iba de 0,58 a 0,63. O sea que tengan en mente que a veces esto pueden ser son cambios de los rangos de referencia. Miren, las T4 libres tienen unos cambios en las medias, las TSH en general tienden a ser relativamente parecidas durante primero, segundo y tercer trimestre, al menos en las medianas, fíjense que están muy cerquita del 2. Pacientes que en 2017 evaluaron que tenían perfil subclínico o hipotiroxinemia del embarazo aislada, darles levotiroxina versus los controles no tuvieron diferencias significativas en términos de complicaciones o de coeficiente intelectual. Sin embargo, trabajos un poco más recientes han planteado la posibilidad que aquellos que tienen hipotiroxinemias maternas aisladas podrían tener incremento en la posibilidad de una ruptura prematura de membranas y especialmente un parto pretérmino antes de semana 37 para bebés femeninos con ruptura, para partos espontáneos pero sin ruptura de membranas. Cuanto a el coeficiente intelectual y el desarrollo global a 6 años, podrían también plantearse opciones de pacientes con hipotiroxinemia de aislada y reducción en ese coeficiente intelectual o en la parte verbal, sobre todo con la T4 y no tanto con la TSH. Sin embargo, vuelvo a remitirme al trabajo más reciente que tenemos, 2012. En la parte superior derecha ven ustedes cómo pacientes con TSH en rango normal, si llegaron a medirle la T4 y es una forma aislada, no recomiendan rutinariamente dar tratamiento con levotiroxina y es la recomendación general más aceptada hoy en día, es hipotiroxinemia aislada de la embarazada no se recomienda tratar con levotiroxina. 23 años, TSH en 1,37, está en tercer trimestre, toma levotiroxina 75 microgramos, previo a la gestación 50 microgramos. ¿Qué hago? Le subo a 75, a 88,
o la dejo en 50 microgramos? Y miren que aquí la respuesta es muy sencilla. Cuando termina el embarazo, vuelva a la dosis previa preconcepcional. Apenas quedó en embarazo, le estamos subiendo cerca de un 30%, hasta incluso 50%. Apenas termina el embarazo, regresamos a la dosis previa preconcepcional. ¿Qué hay con respecto a tirotoxicosis? Lo más común es que sea enfermedad de Graves. El hipertiroidismo primario autoinmune puede ser más de 8 o 9 de cada 10 casos de hiper en el embarazo. Recuerden el mecanismo donde la TSH está suprimida y la T4 está elevada. Ese es el hiperclínico. Puede haber un dominio de la T3 sobre la T4 y eso sí que apoya más fuertemente la presencia de un hipertiroidismo primario autoinmune por enfermedad de Graves. En general, el hipersubclínico en el embarazo es supremamente bien tolerado, pero las formas clínicas sí ameritarán sí o sí un tratamiento. Paciente que tenga exoftalmos, que tenga bocio, que tenga anticuerpos contra el receptor de TSH positivos, confirmamos la presencia de una enfermedad de Graves. No siempre tiene que estar el exoftalmos presente, esto sucede hasta en el 50% de los escenarios. El bocio podría estar o no presente, pero aquí el mensaje es TSH suprimida con T4 alta y anticuerpos contra el receptor de TSH elevados confirman la presencia de enfermedad autoinmune tiroidea, enfermedad de Graves. Si yo pudiera hacer una ecografía, podría también ayudarme el patrón vascular. Es una glándula hipervascularizada y que puede tener aumento en las presiones picosistólicas de las arterias tiroideas, usualmente por encima de 38 centímetros por segundo. El tratamiento de elección del hipertiroidismo en el embarazo es el propiltiouracilo en el primer trimestre y a partir de este utilizar el metimazol. En términos grandes, se mide más T4 y T3 cada 4 semanas e ir ajustándolas al límite superior normal. Ojo con llevar estas hormonas a límites inferiores porque podríamos también correr el riesgo de hacer una inducción de hipotiroidismo en el bebé. Los efectos adversos de estos antitiroideos, principalmente, ojo, con la aplasia cutis o la atresia de Coanas o la atresia esofágica. Es por esto que se prefiere utilizar el propiltiuracilo en el primer trimestre y luego seguir con el metimazol. Es muy raro, pero puede suceder el efecto de la agranulocitosis, sobre todo en pacientes que están tomando metimazol en dosis altas y sobre todo en los primeros 3 meses. Cuando me refiero a dosis altas, más de 15 a 20 miligramos por día, pero la gran mayoría de nuestros pacientes están con una dosis de 10, máximo 15. Si se trata de una paciente con hipertiroidismo que va a lactar a su bebé, la lactancia está permitida. Entre metimazol o propiltiuracilo, realmente hoy en día no tenemos una preferencia específica. Se planteó en algún momento el propiltiuracilo por la mayor unión a proteínas. Sin embargo, el metimazol estaría permitido, sobre todo en dosis menores de 15 miligramos por día. Y lo que se dice es alimente primero a su bebé y después de haber hecho la lactancia, se toma las tabletas del antitiroideo. Las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides podrían cruzar y generar algo de hipertiroidismo neonatal. Esto afortunadamente es un evento no muy frecuente. Se recomienda en el seguimiento, como decíamos antes, es tener en cuenta los niveles de la hormona, llevarlos a rangos medios superiores, no a rangos inferiores, y hacer la evaluación del ultrasonido fetal para la evaluación de la presencia de bocio o de hidrops o de signos de falla cardíaca y restricción del crecimiento en el bebé. Para terminar, una condición que es la hiperemesis gestacional, en donde son pacientes, sobre todo en esos primer trimestre, que están muy vomitoncitas, que tienen una pérdida de 5% del peso corporal, que se deshidratan, que tienen cetonuria. Recuerden que fisiológicamente la beta-HCG y la TSH comparten su unidad alfa común del receptor y que estas son pacientes que tienen anticuerpos contra inmunoglobulina estimulante de la tiroides negativo. Esa es la gran diferencia, es una de las cosas. Y lo otro es que no es un verdadero hipertiroidismo, es un estímulo de reacción cruzada. Y en la mayoría de las veces, cuando cae también la beta-HCG, empieza entonces a ver cómo eso se va resolviendo y esto casi siempre sucede alrededor de la semana 20. O sea, son pacientes que van a mejorar sin uso de antitiroideos orales.
Les agradezco muchísimo la atención. Espero que hayamos podido dar un brochazo por las enfermedades tiroideas más frecuentes de la gestación, siendo por mucho más común el hipotiroidismo que el hipertiroidismo y que haya sido de su agrado y les haya podido dar claves importantes en la decisión de diagnóstico y el inicio de tratamiento y seguimiento de los pacientes. Les deseo un feliz día para todos y recuerden seguirme en Instagram en el profe Wildes. Un feliz día para todos.